Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Bueno, este es el primer episodio de una serie que hemos denominado Cultura en Marcha. ¿Cómo ser agente cultural comunitario y no morir en el intento? Estoy muy contento. Esta es la primera charla que tendremos eh, con compañeras que nos conocimos aquí en La Faro, Quintana Roo, en el año pasado. Bueno, fue este año en realidad, ¿no? Que Sí. llevamos a cabo las actividades que formaban parte de FORAC, de Faro del Bienestar. Así que, bueno, pues este podcast tiene como finalidad, pues, homologar conceptos, generar a través de las experiencias de varios de las compañeras y compañeros que van a estar en esta serie de episodios, como para ir desentrañando cuáles son los mecanismos, qué es lo que nos da agencia, qué es ser agente cultural comunitario y pues demás premisas que vayan surgiendo dentro de cada episodio, pues las iremos retomando. Entonces, pues si les parece bien, me gustaría que empezaran compartiéndonos, pues, quiénes son, cuáles son las actividades que hacen, tanto como parte de los planes de trabajo que desarrollaron o desarrollan en la Faro, y pues fuera de Faro, un poquito su historial, ¿no? de sus prácticas. Adelante, Elisa. Bueno, yo soy Elisa, soy instructora de Zumba, mejor conocida, pero soy de mayormente cardio y trabajo con muchas amas de casa mayormente y trabajamos aquí en la Faro, pues estamos aquí para, para Para hacerlo, pues saben para, hacer para padrísimo. ajá, pues estamos aquí para grabar esto. Bueno, vamos a seguir platicando. Perfectísimo. Gracias, Elisa. No, yo los he visto a los grupos de Elisa y son increíbles, ¿no? La capacidad de Elisa y de muchos agentes culturales que colaboran en la Faro para convocar a mujeres, en este caso, haciendo un trabajo verdaderamente por la comunidad, ¿no? Pero bueno, ya nos platicará Elisa como nos dice, ¿no? Gracias, Josué. Angélica Vázquez del Mercado. Yo soy historiadora, me dedico a la divulgación histórica y a la promoción cultural desde hace un ratotote, ¿no? Desde 1994 que entré al sector público en lo que era el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y desde ahí, bueno, encontré una vocación que yo no sabía que tenía y que era justamente la promoción cultural, que aquí he venido a descubrir este nombre bonito, ¿no? Del agente cultural comunitario, que a veces me suena medio a pleonasmo, ¿no? Porque Claro, creo sí. que el agente cultural por sí solo, la vocación es justamente trabajar para la comunidad. Entonces, bueno, pues me he dedicado desde 2018, que salí del sector público y me vine a vivir a Cancún, me he dedicado por mi cuenta a hacer promoción cultural, de manera que tengo los puntos de vista de uno y del otro lado, ¿no? Y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Como promotora cultural aquí en Cancún, sobre todo me he dedicado al fomento a la lectura. Mi proyecto, apoyado por FORAC de 2024, ejercido en 2025, se dedicó precisamente a una cosa que se llamó Picnic Literario, Mar de Lecturas en la Faro, porque Mar de Lecturas es lo que yo llamo mi programa de fomento a la lectura, la escritura y la oralidad, ¿no? Entonces, el apoyo de Faro fue muy importante para mí porque pues me enseñó muchas cosas como promotora cultural. Ese acercamiento con la comunidad, trabajar desde adentro fue una experiencia increíble y más adelante seguramente lo profundizaremos, pero ese apoyo me ha ayudado también a continuar por otros lados haciendo otro tipo de actividades que van hacia lo mismo, ¿no? Por ejemplo, estoy en los paseos culturales organizados también por el municipio, que son el primer domingo de cada mes, voy con un trueque de libros, ¿no? Y es una actividad también que me llena mucho porque pues la gente pasa por ahí y se tropieza con libros y entonces iniciamos conversaciones. Generalmente nadie lleva libros, ¿no? Porque por ahí aparecen, pero yo estoy encantada de compartir esos libros, compartir lecturas y de pronto sí me han llegado también. Entonces, estos ambientes de la promoción cultural, bueno, pues son sumamente enriquecedores, pero bueno, seguimos conversando. No, buenísimo. La verdad es que
qué gran trayectoria, ¿no? De ambas. Yo he visto de pronto cuando llegábamos con mi compañera a dar clase en las mañanas, yo decía, bueno, la energía que tiene Elisa y la energía que empiezan a generar, todo este trabajo que ya llevan años realizando, en tu caso, ¿no? Porque ya he escuchado otras veces de cómo empezaste cuando aquí todavía era un parque, ¿no? Y todo este proceso que además es te escucho y suena muy lindo, pero también es bastante sinuoso, ¿no? El camino de la promotoría cultural y demás. Y me interesa mucho cómo justo estos procesos han ido germinando, ¿no? Y cómo sigues generando esos procesos, además de algo tan complejo que es el fomento a la lectura, ¿no? En un país donde cuántos libros se leen al año por persona, ¿no? O sea, es muy, muy poquito. Y me tocó ver también, ¿no? Parte del desarrollo del plan de trabajo, me llevé por ahí también un par de libros, creo que ahorita traigo ahí uno que me llevé, está buenísimo, así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, partiendo de eso justo es la pregunta básica, ¿no? que nos juntó para hacer estas cápsulas, estos podcasts, es ¿qué es ser un agente cultural comunitario? Porque hay dos expectativas, pues, ¿no? Dos terminologías, que es el agente cultural, pero hay otro que tiene así como el apellido, que sería comunitario, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre ser agente cultural y ser agente cultural comunitario? Que como decías ya te sonaba medio a pleonasmo, pero toca también revisar, ¿no? El por qué está ahí incrustado ese apellido, ¿no? Bueno, si quieres comienzo. Mira, yo te decía que descubrí aquí la palabra, las palabras, la definición de agente cultural comunitario, ¿no? Porque para mí no había como una distinción. Te contaba que yo me inicié desde el sector público con programas que me llenaron mucho desde el principio, porque era construir desde la base, desde cero, empezar a formar esos públicos que consumieran bienes y servicios culturales, ¿no? Y eso es un picar piedra durísimo, ¿no? Sí, es muy difícil llegar a públicos que no han tenido acceso justamente a esos bienes y servicios, ¿no? Y a veces aunque están, no son bien aprovechados. Entonces, es un trabajo, como decías, sinuoso, pero cuando se logra que al menos uno, una, estén ahí y escuchas esos testimonios de el impacto que pueden tener en sus vidas, bueno, pues ya es sumamente gratificante, ¿no? Pero para mí el agente cultural es comunitario. Francamente, yo te diría, es un promotor, ¿no? O sea, entiendo el concepto de la gente por el tema de la agencia, ¿no? Lo comprendo pero mira, vengo de la vieja escuela, entonces para mí son básicamente lo mismo, ¿no? ¿A qué me refiero? Somos personas que tenemos una vocación, y a veces esa vocación es casi de misioneros, ¿no? Y de misioneras, o casi le quito el a veces, porque somos bastante necios, tenemos una vocación, somos muy necios, somos muy tercos, porque difícilmente aceptamos el no. Siempre estamos buscando el cómo sí, el cómo lograr que se lleve a cabo ese proyecto que estamos plenamente convencidos de que va a ser de beneficio para comunidad, la que sea, ¿no? Y nos interesan, creo, por lo que yo he visto, por lo que he vivido desde desde los dos lados del río, siempre es compartir por un lado el goce estético, ¿no? Cuando te dedicas a temas artísticos, y por el otro el impacto social, ¿no? Entonces me parece que si quisiera yo definir, sin tener ninguna teoría en particular, si quisiera yo definir el agente cultural comunitario, yo diría que es esa persona necia, terca, con vocación, y que es sumamente generosa, ¿no? Porque lo que hacemos como agentes culturales es, repito, es buscar compartir eso que a nosotros nos ha hecho felices de un modo u otro. Y sí voy a hablar de felicidad porque el impacto del goce estético, el impacto del beneficio social,
son momentos, son instantes de felicidad, ¿no? Cuando llegas a la otra persona, cuando le tocas el corazón, cuando llega un niño, una niña que te presenta su dibujo, cuando alguien te dice, leí este libro y me impactó y cambió mi vida, cuando veo personas con capacidades diferentes que cambian no solamente su vida, sino la de su familia en el momento en que participan de una actividad artística o de un proceso cultural, bueno, pues eso es lo que nos hace felices. Sí, sí me atrevo a hablar de esa felicidad. Entonces, bueno, eso es un poco para mí el significado de un agente cultural. Es una persona que no trabaja para sí mismo, es una persona que trabaja para todos, ¿no? Y que en la medida en que sirve a esa comunidad, pues también se hace, alcanza un bienestar también personal, ¿no? Ahora, tengo que decirme, si no es que me adelanto, el agente cultural, si bien tiene vocación y somos tercos y como misioneros, tampoco significa que seamos mártires, ¿no? El agente cultural tiene todo el derecho de percibir un ingreso por el trabajo que realiza, y eso ha sido constantemente mal visto por la sociedad. Hemos educado muy mal a la sociedad en ese sentido, porque generalmente creen que algo que tiene que ver con cultura no se debería de pagar. Y creo que en eso somos culpables también desde muchos lados, ¿no? Desde el sector público, sí, desde claro, luego, desde el sector privado, que trabaja desde la filantropía más que desde la agencia comunitaria, precisamente. Y bueno, no sé si me adelanto, pero sí me parece importante decir y reconocer que el agente cultural es también una persona que trabaja, que tiene familia, que tiene necesidades y que se merece una justa retribución por su trabajo, ¿no? Sí, claro, son dos aristas bien importantes, ¿no? Por un lado, creo que justo ahí para mí radica un poquito la diferencia entre pensarlo desde la comunidad y por eso este anexo, ¿no? De agente cultural comunitario, que tiene que ver con desde dónde se trabaja, desde dónde se aborda, ¿no? O sea, también hay un montón de prácticas que de pronto surgen desde una necesidad propia, pero que no realmente involucra a dónde va a llegar lo que estás haciendo, ¿no? O a quién va a llegar. Claro. Entonces, de pronto hay como distintas formas de acercarse a las actividades, en las cuales una surge de ahí, y lo retomo por esto que comentas de no somos mártires, pero tampoco somos salvadores, ¿no? O sea, porque también de pronto cuando se trabaja en lo comunitario, también hay me ha tocado ver de pronto cierta tendencia a mirar desde otro lado que tiene que ver con el pobrecitos, porque normalmente se piensa que el trabajo comunitario está hecho en zonas vulneradas, ¿no? Pero en realidad hay un montón de trabajo que se hace desde las comunidades, pero sí me parece importante que pensemos que no necesariamente ese trabajo comunitario tiene que ver con zonas vulneradas, ni que vamos a llegar a salvar esas zonas, porque también me ha tocado como varias prácticas que no tienen que ver con el proceso genuino que surge desde la comunidad, sino que llegamos como agentes externos, ¿no? Y eso me ha tocado verlo porque al final yo ahora estoy en un lugar en el que no crecí, en el que no nací, pero que sí llevo habitando un par de años, ¿no? Y entonces, al estarme moviendo de mi lugar de origen, también pienso en cómo involucrarme, cómo integrarme para que los procesos que me gusta compartir no tengan que ver con un proceso colonizador, que no tengan que ver con un proceso de decir esto sí, esto no. O sea, como me parece que es de mucho cuidado, ¿no? El acercarnos a esos procesos. Y entonces me parece que de pronto suelen estar estas dos figuras, ¿no? Como, o el mártir, que no importa que no coma, pero tiene que llegar a hacer sus actividades. Y al mismo tiempo como esta idea de Mesías y de Salvador, porque también esa figura aleja un poquito, ¿no? El vínculo, creo. Pero bueno, eso también son visiones, obviamente no hay una verdad escrita, pero desde lo que me ha tocado ver y de compartir, no solo aquí, sino en otros lugares en los que he estado trabajando, sí de pronto creo que ahí nos hace falta romper, ¿no? Con esa idea o más bien preguntarnos un poquito más desde dónde estamos abarcando nuestra praxis, ¿no?
Y bueno, para retomar un poquito, también la gratuidad me parece que ha sido, pues sí, un veneno que se ha ido ahí filtrando de a poquito, en el sentido de que, claro, estamos cumpliendo con el acceso a la cultura y garantizar el acceso a las actividades culturales y artísticas, pero por otro lado, ¿quién financia eso? ¿No? Porque de pronto, si no hay una institución de por medio, hay personas que siguen pensando que tiene que ser gratis, aunque no esté auspiciado por nadie, ¿no? Entonces, ahí es un tema bien complejo porque ¿cómo hacemos para generar públicos? ¿Cómo hacemos para que se valore no solo desde lo estético, sino también de la remuneración, de lo que implica hacer un trabajo, ¿no? Entonces, ahorita avanzamos un poquito más en cómo lo han ido integrando. Y en este sentido de ser agente, hace ratito, antes de empezar, me llamaba la atención que decías, yo no soy un agente, ¿no? Yo me puse a investigar y demás. Y está muy interesante porque también tiene que ver con cómo nos visualizamos, ¿no? O sea, que de pronto necesitamos que alguien nos ponga una etiqueta para funcionar en determinado sector, ¿no? O sea, por ejemplo, la convocatoria de FORAC, que es muy clara, ¿no? De agentes culturales comunitarios, pero de pronto es como, ¿quién es un agente cultural comunitario, ¿no? También en parte por eso son estas charlas, ¿no? Y entonces me gustaría preguntarte si con esto que hemos empezado a charlar cambia un poquito tu opinión o desde dónde venía esa sensación de no ser un agente cultural y cómo llegaste a la Faro, ¿no? ¿Cómo es que, porque tu historia es muy particular, ¿no? Como Sí. lo mencionaba hace rato. Sí, mi historia es muy personal. Cómo llegué aquí a Villa Sotoch. Pues yo simplemente, como dice, era una ama de casa que empezó, me gusta el baile y todo, y ahí empecé a que me invitaron a ir en una clase, una masterclass por una maestra, ahí empezó todo. Y fue que entonces cuando me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te certificas? Y entonces, como a mí me encanta, yo dije, bueno, está bien, yo sé bailar, pero al momento de decir yo sé bailar, cuando llegas a una certificación y te quedas así, o sea, yo dije que yo sí sabía bailar, pero no. Y todo lo que viene ya, el cómo te empiezas a capacitar y todo lo demás, fue de 1 año y medio que me llevó, porque simplemente yo fui una ama de casa. Bueno, pues ahorita no lo estoy ejerciendo tal como es, porque estoy más dedicada a lo que estoy haciendo, que me encanta, me fascina hacerlo. Entonces, a cómo llegué a Vías, fue a base con una amiga que vive acá, que nos conocimos hace años, cuando nuestros niños iban al kinder. Entonces, de allí nos conocimos y ya de allí fue que me invitó, me dijo, oye, das clases y que no sé qué. Y ya, llegué, empecé en su club. Empecé con 2 personas, 3 personas, y de ahí empezó a llegar todo. Y ahí fue cuando me dijeron, ¿sabes qué, maestra? Hay un parque. Y yo dije, no, meterme en un parque no, porque tenemos que ir a hacer permisos de aquí a allá. Y fue ahí cuando yo me vine a meter en este parque, pues ya, pues aquí estaba yo de 1, 2, 3 años, iba para 3 años, o para 3, casi para 4, cuando llegaron y me dijeron, ¿sabes qué, Eli? Hoy es tu último día aquí porque se va a meter, ¿cómo se llama? Máquinas, que porque se va a cerrar el parque, y todos quedaron así las señoras, y ¿cómo? Y ya fue, cuando ya después nos empezaron a decir, ¿sabes qué? Ya no van a estar allí. ¿Por qué? Porque no, lo que se va a hacer allí no es para Zumba. Entonces, y ya dijimos, y las señoras dijeron, ¿saben qué? Si no nos dejan entrar, es que vamos a hacer un plantón, porque nosotros estamos aquí y nos vinieron a sacar. Y fue mucho el caos que fue, y pues ya cuando terminó, empezaron a trabajar aquí en Faro, y ya nosotros venimos y hablamos, y estaba una licenciada que no me acuerdo cómo se llama, creo que Yolanda, fue ella la que dijo, no, siempre ustedes van a estar allí, no los van a quitar. Y pues ya las amas de casa, son amas de casa que no hacían ejercicio, no hacen nada. A base de eso voy para 8 años aquí. Entonces, cuando llegó el primer proyecto de Faro, fue cuando me dijo la directora,
¿sabes qué, Eli? Métete. Y yo, ¿por qué? Es que fue lo que yo dije, se lo juro, que me agarra y me dice, tienes que meter tu plan de trabajo. Pero le dije, le digo, pero es que no sé qué voy a hacer. Y lo que estás haciendo, puedes jalar más gente, puedes jalar más amas de casa, sacarlo de su casa. De todos modos, tú ya te conocen aquí, ya las amas de casa te siguen. Y que estuviste un año dando clase. Mientras estaba la construcción de Faro, yo di clases en un estacionamiento por un año. Entonces la gente ahí estaba. Y ya fue cuando, sí, me quedé en shock cuando me dijo, métete como agente cultural y que no sé qué y que esto. Entonces yo dije, bueno, ya le comenté a mi hijo, me dijo, pues mamá, vamos a hacer el intento y que no sé qué. Metimos el primer proyecto, pues que nos quedamos. Y pues ya entonces fue de allí, a base de eso, fue que empezó a llegar más gente. Empezamos pues ya, para eso ya empiezan a subir todo en el Face, en el Instagram, porque esa vez nos pidieron todo etiquetar en Instagram y ya fue que empezaron. Pues sinceramente, a base de eso, ya hacía mis masterclasses, me llegaba de 100, 120 personas. Entonces, Wow. ajá, sí. El primer proyecto fue la primera clase fueron creo que de 120, la segunda fue como de 150 y el otro ya ni me acuerdo porque fue como unas 4 hojas que llenamos porque teníamos y entonces fue ahí cuando me dijo entonces lo que yo meto es trabajar con la comunidad de Villa Sotoch y alrededores, porque viene gente de Tierra Maya, viene de gente de Paraíso Maya, de Prado Norte y de Ciudad Natura. Y entonces hay ahí donde fue el impacto de que, o sea, ya cuando vino el segundo, entonces me dijeron, no, pues métete. Pero cambió mucho, bueno, no tanto, cambió un poquito las reglas, pero pues ya ahí estamos y nos volvimos a quedar y lo volvimos a hacer con la misma, invitar a maestros de diferentes lados para que vengan ellos que dan a la gente. Lo que más me llamó la atención, porque venía gente de que me dice, es que yo nunca salgo de mi casa, yo no conocía Faro, y viven aquí a la vuelta. Viven a dos estacionamientos. Es que de mi casa a comprar mi comida es algo. Y lo que más me llama la atención, lo que me gusta, lo que me escucho cuando me dicen, es que me siento muy bien. Me levanto temprano. Cuando me levanto no me siento cansada, no me siento estresada. Y es como, por ejemplo, como ella dijo, te conviertes como un psicólogo, como la maestra que escucha a todos, llega y te dicen esto y esto. Entonces agarras con muchos y dices, órale, esto. Y es como ella dijo, pero unos dicen, al momento de terminar todo lo de los talleres y del programa, luego llega y dice, pero no que era gratis la clase. Entonces es ahí donde viene, pero pues es el impacto que le da a la gente. Le gusta eso y en los proyectos de Faro. Y gracias a Faro, pues estamos, los proyectos que ha hecho desde el primer año, segundo, pues vamos a la tercera. Eso. Y tú sigues dando clase, aunque ahorita no está Yo plan, sigo dando clase. Yo sigo dando clase en la mañana de 8:30 y la tarde de 7 p.m. Y como dicen, bendito Dios, que seguimos y me sigue llegando gente nueva. Y a veces me llega 1, 2, 3 y todo así, y ya cuando escuchan, no, que viene otro proyecto, pues es que la gente dice, o sea, ¿qué proyecto habla? Y empieza a decir, oye, pero si yo vivo aquí en dos esquinas, dos estacionamientos, no sabía, pero que no sé qué, y entonces ¿y cuándo es? Y que no sé qué, pues esperemos en todo, y aquí seguimos dando clases, nosotros estamos de la mañana y en la tarde. Perfecto. Entonces eres agente. Pues soy. Creo que sí. Ya soy agente. Por mucho. Sí, ¿no? Sí, no, bueno. Yo quisiera recuperar ahí dos cosas, ¿no? Yo hace mucho escuché una de mi padre en una comida, estaba diciendo, no, es que como muy enojado, ¿no? Siempre muy enojado con las noticias sobre política. Y dice, es que van y les regalan a los
se decía huicholes, hay otra manera de expresarse que no me sé bien la palabra, huirráricas, creo. Y dice, es que les regalan, les llevan tractores a la sierra y pues se convierten en gallineros. ¿Por qué? Porque la sierra no necesitas tractores, ¿no? ¿A qué voy? Que a veces, lo que decías, bueno, a veces llegamos pensando que tenemos la gran idea, ¿no? Y como ya, te voy a decir cómo. Claro, yo voy a decirte cómo le hagas. Y ahí te va la modernidad, y ahí te va la tecnología. Y dices, no necesito un tractor. Claro. Hay inclusiones que son exclusiones, ¿no? Pero yo creo que el agente cultural lo que le toca, por un lado, es que colaborar a tener el piso parejo, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos toca? Bueno, yo confío y por eso creo que hacemos esto, a veces consciente o inconscientemente, pero lo que estamos haciendo es ponernos a todos en el mismo punto de partida, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro también puede ser cuánta gente pues no sabía el bienestar que les iba a provocar tu clase. Exactamente. ¿No? A eso me refiero también, no es que lleguemos a rescatar a nadie, ¿no? Pero llegamos con algo en lo que confiamos, en lo que creemos, Exacto. tenemos una firme convicción de lo que hacemos, que tiene un valor, y llegamos a compartirlo, y si cuando lo hacemos de manera tan honesta, pues tiene estos resultados, ¿no? Yo he sido testigo pues son más de 30 años en la promoción cultural de un lado y del otro, y he sido testigo de cómo sí hay resultados que más allá de los esperados, ¿no? O sea, ahorita decías, por ejemplo, el bienestar que le provoca a una persona, sí, físicamente, exacto, pero no solamente físicamente, en el momento en que nos reunimos, en el que el agente cultural convoca a esa comunidad, ya está creando esos lazos, ¿no? Está creando puentes de comunicación y también redes de contactos, ¿no? O sea, es un trabajo muy fino, porque a lo mejor, voy a seguirme con el ejemplo de Elisa, que es maravilloso, ¿no? Y tengo muchos otros, pero bueno, en ese reunirse de las personas, hablamos que sí de la familia, pero también hablamos del trabajo, pero entonces a lo mejor se crean otras oportunidades que no sabíamos que se iban a crear, ¿no? En mi caso, que trabajo con la lectura, pues yo estoy confío plenamente en eso, y a veces son 2 o 3 y no importa, ¿no? Pero confío en que la lectura también nos ayuda no solamente a estimular el pensamiento crítico, sino también a ser empáticos, ¿no? En la medida en que conocemos esas historias, en que recorremos las historias a través de la lectura, nos ponemos en los zapatos del otro, ¿no? Y eso hace que también construyamos comunidad, ¿no? Entonces, nada más digo, un poco abundar en esta parte que decías, porque me quedé pensando, sí, no venimos a rescatar a nadie, ¿no? No. O sea, no es en ese sentido, pero sí colaboramos a poner el piso parejo. Claro, sí, es que voy a hablar de procesos, quizás ahí quedaría un poquito más clara mi postura, ¿no? O sea, como no es lo mismo, en mi caso me dedico al teatro, ¿no? Y a dar clases de baile, pero no es lo mismo que yo piense en el final de un proceso para un montaje, a cuidar el proceso del montaje, ¿no? O sea, a mí el resultado no me importa en tanto que cuido el proceso, y si cuido el proceso sé que va a ser un buen montaje, ¿no? Y entonces muchas veces me ha tocado que está más la preocupación por el proyecto en sí, que descuidamos el proceso, ¿no? Y entonces dentro de ese proceso puede quedar como muy incluso lastimado, ¿no? Quienes están dentro de ese proceso, si no hay un cuidado. Y lo mismo me parece cuando estamos integrándonos a las comunidades, ¿no? Si yo llego más preocupado o con esta idea, me tocó de pronto trabajar mucho en centros de reclusión para personas privadas de su libertad. Y ahí de pronto se ve muchísimo, ¿no? O sea, como esta idea de pobrecitos, pobrecitas, están encerrados, ¿no? O incluso desde cómo nos recibían los guardias, ¿no? Que era así como, ay, qué bueno que vinieron por ayudar a estos animales. Y era como, ven a tomar el curso también para seguir trabajando tanto tú como yo, como quienes estamos adentro, ¿no? O sea, como pensar que no somos ajenos a lo que está sucediendo en cada proceso al que nos integramos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo siento que de pronto no es que pierdas agencia, pero no sé si esté dentro de lo comunitario,
¿no? Porque entonces ya hay una perspectiva desde la distancia del proceso mismo y de la comunidad a la que estás llegando, ¿no? O de la cual perteneces, o en la cual te estás integrando, ¿no? O sea, como que hay distintas formas, ¿no? de verlo desde mi praxis. Entonces, sí siento que de pronto puede ser muy distinto el para qué es, para quién, desde dónde y cómo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo ponía como ese énfasis que me detonó la idea del mártir, pero también así funciona un poco mi cabeza, es como... Así funciona la cabeza de todos. Artista, al final de cuentas. Como que voy hilando de todos lados, pero justo por este proceso que me ha tocado, y obvio que yo también estuve en ese proceso, ¿no? Cuando recién salí de la carrera y de pronto me encuentro ahí como entrevistas y yo diciendo, sí, estoy muy contento porque vinimos a compartir cultura. ¿De qué estás hablando, no? O sea, ¿compartir qué? O sea, la cultura está todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, pero claro, son con los procesos en los cuales me fui involucrando que empecé a cuestionarme y bueno, o sea, no es que esté bien o mal, era un proceso que yo necesitaba vivir para después estar de acuerdo con otras formas de acceder, ¿no? Y esa sería la otra pregunta, ¿cómo abordan ustedes sus procesos de base comunitaria, ¿no? Aun cuando es como esta idea de que está implícito, ¿no? Muchas veces, y que tiene que ver también con las distintas disciplinas, ¿no? Distintas prácticas. Bueno, yo desde mis vicios, ¿no? Increíble, me parece buenísimo. Desde mis vicios. Sí, y unos a veces funcionan y otros no. Me refiero a vicios en el sentido de que vengo de una vieja escuela de la promoción cultural, lo reconozco, ¿no? Y en esa vieja escuela es el buscar crear condiciones, pero como una intermediaria, ¿no? O sea, yo me veo como una intermediaria, para mí ser agente cultural o promotora no soy más que una intermediaria, porque no, a mí justamente a donde se provoca una acción cultural, en mi caso, bueno, provocar o detonar un espacio de lectura, pues yo tengo que buscar las condiciones para que eso suceda, ¿no? Pero la verdad es que generalmente pasa el 50% de lo que yo creo que va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la comunidad es la que te alimenta y te dice, tranquila, ¿no? Tú crees que es así, pero no es así. Y ahí es donde viene lo comunitario, ¿no? Pero en mi caso, yo sí me asumo desde el privilegio y digo, a mí me toca, y a eso me refiero con compartir, a mí me toca colaborar. Otra vez, para mí lo comunitario es tratar de poner ese piso parejo, donde no voy a ir en serio, no voy a ir a perder mi tiempo en un lugar donde tienen las posibilidades. Y si no las aprovechan, si no las saben usar, híjole, eso busquen otra forma. Yo sí busco esos espacios donde creo que yo puedo aportar algo. Esa es mi visión, donde me toque a mí aportar algo. No desde, probablemente me toca y reconozco que a veces desde la distancia, pero creo que como agente cultural hay que tener la suficiente humildad para decir, pues no, o sea, no las traía yo todas, ¿no? O sea, ustedes me están diciendo, ustedes me están enseñando que esto no es totalmente como yo pensaba, ¿no? Y en esa medida es que uno va también desenredando, enredando, tejiendo, ¿no? El chiste es participar y ser parte de ese tejido. Yo no soy la que trae las agujas y teje, ¿no? Yo soy parte de ese tejido. Entonces, yo es desde ahí desde donde me veo, pero sí, la verdad es que siempre buscando contribuir y colaborar para ese piso parejo, donde todos tengamos las mismas posibilidades. O sea, sé que es una utopía, pero bueno, donde todos tengamos las mismas posibilidades, ¿no? Y en esa medida que me involucro en eso, yo estoy aprendiendo, ¿no? Yo estoy enriqueciendo mi propia práctica y entonces, bueno, pues tengo que corregir y a la próxima ya voy cambiando poco a poquito y bueno, pues creo que siempre es un aprendizaje, ¿no? Pero bueno, es por ahí. Perfectísimo. Y
Elisa, ¿cómo te acerqué? Ya medio ya medio está la respuesta ahí, ¿no? Pero, o sea, como para seguir provocando, ¿no? En este hacer consciente la práctica. ¿De qué manera has formado esa comunidad, ¿no? De la que hablas? O sea, digo, al final, que tú digas que de pronto acabas como la psicóloga, que acabas como la maestra que está escuchando los problemas de todo el mundo, o sea, ya es parte de una confianza que se genera hacia tu figura estando frente a un grupo, frente a un proyecto, y que de ahí se han ido generando redes, ¿no? Con otras personas Sí. que vienen a dar clases, con más gente que se sigue involucrando. Entonces, ahí ¿cómo has abordado ese proceso para formar comunidad? ¿O ha sido una cosa meramente espontánea? Pues como diría yo que como dijiste ahorita, problemas, no son problemas. Para mí lo que te comentan las personas son confianza que te dan. No te vienen a platicar sus problemas y todo eso. Yo nunca he visto eso, que me vengan y que me digan, ¿sabes qué? Miss pasa esto, me comentan esto, nunca los veo como problemas. Lo veo como plática entre mujer y mujer. Entonces abordas todo eso para empezar a platicarles y simplemente pues en lo personal pues no sabes ni de dónde vienen las respuestas, no sabes ni cómo contestarles, simplemente lo contestas y te dicen esto. O como les digo, les repito de nuevo, yo fui ama de casa, fui casada y ahorita yo vivo con mis 3 hijos y entonces quizás por todo lo vivido atrás, entonces cuando llega una persona que te diga esto, lo que contestas es decirle, pues sabes qué, esto y esto, pero nunca lo he visto como problema. Lo que te vienen y te platican, entonces abordas y luego te dices, vienen y platican, ahora tú ya y ahí. Y lo que te dicen a ti, te lo dicen a ti y no vas y se lo dices acá y acá. Entonces, esos son los que se queda como persona o como mujer o como agente que estamos ya aquí. Entonces, es como lo acabas de decir, es como espontáneo contestar lo que te dicen. No lo tienes, no lo estudiaste, no esto, pero te sale. Y eso es lo que siento yo, lo que yo correspondo a las chicas. Entonces son muchas cosas que luego te quedas hasta tú pensando. Y luego algunos se acercan conmigo y me dicen, oiga, Miss, ¿usted nunca se enferma? ¿Nunca se siente mal? Es que nunca la vemos así, bien deprimida, nunca la vemos así. Pero no, eso quizás por todo lo que uno lleva, sinceramente que a veces hasta me pongo a pensarlo, o sea, ¿de dónde sale? Pues es como tratar con una mujer y con otra mujer. Ya luego yo ni los veo como si quieren, me dicen, oiga, Miss, esto y esto. Entonces, no es problema. Eso es lo que quiero aclarar. No es problema lo que te vienen a comentar. Ok. Sí, Ajá. bueno, le das la vuelta bien interesante, pues, ¿no? Ujú. Y tú crees que eso es lo que ha generado que se vuelva un grupo sólido, ¿no? Un grupo fuerte, que no está dependiendo, tal cual como decíamos hace rato, del apoyo de un plan, ya sea de una institución estatal, federal. Más bien, el grupo sigue funcionando, sigue activo, Exacto. está presente. Ajá. Lo atribuyes o sea, no solo a la práctica, porque al final de pronto es un plus el que tú debes estar dando, porque habrá más instructoras, más profesoras que hacen lo mismo que tú, pero ¿qué hace la diferencia, no? En tus planes de trabajo, en tus formas de acercarte. Pues sí, de hecho hay más instructoras, hay másters que están más encima de mí. Como yo, cuando yo llegué aquí, pues tengo colegas aquí alrededor que dan, entonces he tenido muchos piques que me digan esto y esto, pero yo simplemente les digo, yo vengo aquí a lo que vengo. No vengo a pelearme ni con acá ni con acá. Entonces, a lo que vamos es hablar entre todos, platicar y empezar. Entonces, no es sino compararte con una instructora, a lo que no sé qué es lo que yo hago, hasta ahorita yo no sé, porque luego me preguntan, hasta con decirles que el máster donde yo me he certificado
hubo un tiempo que luego me decía, es que no sé, es que tú no llevas esto, el beat de la música, es que esto. Entonces, lo que yo vi de la gente es que a ellos no les interesa eso. No les interesa que tú les digas esto y lo otro. Lo que les interesa es moverse y sacar todo lo que siente. Y entonces, como no busco ni la otra palabra para decirlo, pero pues es una emoción muy grande que te das cuenta. Y cuando tú ves una gente ahí y todos están así unidos, no hay aquí, no hay acá. No les digo, hay unos que vienen, me ha pasado que pues me pasó una vez que hubo un grupo de alumnas que agarraron contra mí y esto, pero aquí está todo lo que es, lo que trabajo, mi trabajo o y lo poco que sé o lo mucho que sé es lo que se ve, es lo que la gente ve. Entonces me dicen, ¿pero qué les das? ¿Pero por qué están ahí? ¿Por qué tiene mucha gente? ¿Por qué que si ya no hay talleres gratis y sigue con muchas personas? Entonces, esa es la pregunta que les hago. Bueno, yo creo que nos estás dando el ejemplo justamente de lo que decías hace un momento. O sea, no importa el final. El proceso, Exacto. tal cual. El camino es el que importa, no importa si lo hiciste bien, No. perfecto, más o menos. Lo que importa es que estás ahí y formas parte de esa, te integras, te identificas con esa. Es que comunidad. no fue fácil llegar a este punto de que tener 20, 30, 35, 40 personas, no les digo, fue de un golpe. Llegamos dando clase con 1, con 2, con 3 personas, con 4 personas, pero pues ya teníamos un poquito de gente cuando ya empezó todo esto, lo de el proyecto, y entonces es ahí donde más la gente apareció. Ya luego cuando termina, claramente pregunto, ¿y ahorita se paga? Y bueno, esto me lleva a otra, que quizás es redundar un poquito, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el parteaguas o el punto de partida, ¿no? de esta forma de integrar esos procesos, ¿no? O sea, al final, hace un ratito hablabas del privilegio y no sé si siempre somos conscientes, ¿no? De los privilegios con los cuales estamos navegando por la vida, ¿no? Entonces, y qué tanto han influido estos procesos comunitarios para que eso suceda, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ya les comentaba hace un rato, ¿no? Como el romper estigmas, el romper paradigmas, de la idea de espacios que tienen que ver con la cultura de élite, ¿no? Con reconocer que todo es cultura, ¿no? Que todo está ahí, que son procesos vivos, que van cambiando todo el tiempo, que es a veces difícil encasillar, ¿no? Que es o hablar de cultura es difícil por lo mismo, ¿no? Por la variedad de sucesos que están todo el tiempo alimentando, ¿no? Estos procesos. Y entonces de pronto el romper con la idea de llegar al fin y más bien cuidar los procesos. También el otro plan de trabajo la otra actividad, perdón, del plan de trabajo es la formación de profesores de casino, de salsa cubana. Y entonces normalmente nuestro enfoque en las clases no es el bailar para competir, sino el bailar para pasarla bien. Primero reconocer cuáles los alcances que tiene tu cuerpo para después empezar a romper esas limitaciones que tienen que ver con cosas que nos han metido en el chip, de qué cuerpos se pueden mover, cuáles cuerpos hay que ver que se mueven, porque hay cuerpos que hay que rechazar de nuestra vista, ¿no? O sea, como un montón de procesos que yo ahora a la distancia estoy un poquito más, estoy a gusto con los procesos que estamos generando y que me siguen como alimentando, ¿no? Para encontrar otras estrategias, otras formas, y que sí siento que he avanzado un montón en el sentido de percibir esos procesos y mi función dentro de esos procesos, ¿no? Tal cual como decías, en el ser intermediario, y que de pronto en las artes escénicas para mí es como más fácil dividir de pronto, ¿no? Como cuando soy un agente cultural que tiene deseos propios y de qué manera los voy a ver, ¿no? Ya sea en el papel escribiendo un texto o en un montaje, o cuáles son esas necesidades de generar un proceso para que la comunidad sea quien
hable y diga lo que quiera decir, ¿no? Y entonces ahí estoy como en ese ir y venir, ¿no? Entre las dos cosas que de pronto yo digo, esto se lo voy a compartir a quien quiera y quien quiera le entrará, pero no me veo llegando a una clase de teatro a decirles, hoy vamos a montar esto, ¿no? ¿Y de quién? Es mío. Está buenísima la obra, se los garantizo. Me agradezco el Tony. Bueno, en mi caso fue justamente en la función pública, ¿no? Yo estuve mucho tiempo, como en dos partes, podría dividir esa trayectoria, y la primera me tocó lo que podríamos llamarla alta cultura, ¿no? Donde el tema de trabajar con grandes creadores, grandes, ¿no? Lo voy a entrecomillar, los grandes creadores, los grandes artistas, mover obras, organizar exposiciones, conferencias, ¿no? Todo este oropel. Pero lo que a mí sí me impactó profundamente fue que tuve el privilegio de dirigir el Programa Nacional Salas de Lectura, y ahí fue donde me cambió todo, ¿no? Porque ahí fue el ejemplo de esto que dices, donde, a ver, no es un programa para formar lectores, ¿no? Aunque se llama Programa Nacional Salas de Lectura, no va de eso, va de crear comunidad, precisamente. Y el tener ese contacto con todos estos mediadores y mediadoras, en su mayoría son mujeres, hay que decirlo, que con esa vocación y con esa entrega y con ese compromiso, trabajando para construir esas comunidades que nacían de la nada, ¿no? O sea, verlo y vivirlo, y bueno, a partir de eso, fuera de salas de lectura, tenía que organizar otros, me tocaba dirigir algunos otros proyectos, y hubo uno en particular que me impactó mucho, que era trabajar con migrantes. ¿Cómo hacer? A través de la lectura, ¿no? Entonces, bueno, había que juntar al equipo y no sé qué. Y en algunas de las capacitaciones nos estaban hablando de las mochilas culturales, ¿no? De cómo dices, pues a ver, nadie viene con las manos vacías, ¿no? Esto que decías, a ver, todo es cultura, no es lo que tú digas, es todo, ¿no? Todos somos poseedores de una riqueza, de un patrimonio, ¿no? Nadie viene con las manos vacías, nadie viaja con las manos vacías. Y el impacto que podía provocarse a través de algo tan sencillo como es, voy a compartir una lectura contigo, a través de un libro, a través de estarte leyendo, quizá, bueno, todo ese impacto a mí me cambió totalmente, ¿no? Ese fue para mí, en mi trayectoria fue un parteaguas importante, y a partir de eso fue donde, bueno, cuando hablo del privilegio, pues sí, hablo de un privilegio de alguna posición, pero de haber participado, de ser testigo de todos esos saberes, de todas esas experiencias, pues es un privilegio que no me lo puedo quedar yo, ¿no? También a ese privilegio me refiero. Claro, claro. Y el agente cultural tiene esos privilegios también, ¿no? No estoy hablando de los económicos o de posición, ¿no? O sea, estoy hablando de toda esa experiencia que has ido recogiendo en el camino, y que no es para ti, ¿no? Es para, otra vez, vamos a compartirla, vamos a construir juntos, ¿no? Y ese ha sido pues por ahí ha sido mi intento, ¿no? A veces sale, hay muchos nos en el camino, muchos proyectos se quedan ahí en la computadora, pero hay otros que avanzan y que son muy gratificantes, ¿no? Claro. Que siguen siendo siempre como el pretexto, ¿no? Yo cuando veía convocatorias de estas que duran 3 años, bueno, cada vez hay menos, pero yo decía, bueno, pero ¿de dónde sacan tanto para hacer, pues, ¿no? Como para justificar, en el caso del teatro, ¿no? Que de pronto hacían 4, 3 obras al año. ¿Cómo escribes? Ajá, ¿no? Y que, si fueran tortillas. Claro, pero después me fui dando cuenta que cuando me decían así como, ¿y qué proyecto tienes? Híjole, pues es que mira, tengo y tengo todos encajonados, porque ninguno ha salido a la luz, pero quizás tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo nos vamos construyendo también en función de esos proyectos que están ahí esperando a que en algún momento salgan, ¿no? O que a lo mejor su destino estuvo muy padre, pero nutrieron un par más, ¿no? Entonces, me parece, o sea, me gusta verlo así, ¿no? Como especie de masa madre que se va ahí, claro, ¿no? Que va alimentando a los otros y va alimentando y va alimentando. Me parece muy, muy lindo eso, como tener proyectos encajonados, y los que han recibido un no,
de pronto es como darle la vuelta, ¿no? Y ver que quizás solo había que modificar una cosilla y ya era ahí. Por eso te digo que somos muy necios y muy tercos. Claro, sí, totalmente. Totalmente. Y en tu caso que decías de que estabas como ama de casa, ¿y cuál fue el parteaguas? ¿El empezar acá en el parque? O sea, el mudarte para acá y estar en contacto con esta disciplina, con esta actividad, y cómo te ha alimentado, pues, ¿no? Eso en lo personal también. Pues en lo personal, la verdad, pues sí, fue muy fuerte de que empezaras desde cero, pues como les digo, me llevó 1 año y medio capacitando, tomando talleres, cursos, certificaciones, masterclasses, todo eso para poder. Y al que te digan, ¿sabes qué? Aviéntate al ruedo, una clase y te quedas así, no, que como sí, pues ya tienes todo, ya puedes hacerlo. Entonces es como que dices, es que yo no me puedo parar a bailar enfrente de mucha gente. Y hasta ahorita, en lo personal, cuando me invitan a subir a tarimas, y digo, no, es que me pongo muy nerviosa. Y entonces, sinceramente, en lo personal, hasta ahorita, entonces el impacto que te da como persona, como ama de casa, que has sido de casi 20 años de matrimonio, y ya luego se queda todo eso y dices, o sea, me gusta hacer otras cosas, pero quiero hacer esto. Entonces es como que un cambio que dio a mi vida, tanto como a mí, con mis hijos, al quitarme donde yo vivía con mi expareja y yo ir a vivirme en otro lugar donde yo no conocía a nadie, ni cómo salir a tomar un bus, cómo agarrar el transporte de acá, y fue muy fuerte. Entonces, pero pues a base de todo esto es algo muy bonito en lo personal al ver que puedes transmitir a más gente de los nervios, aunque te coma los nervios, todavía lo siento, porque luego a veces cuando llego en mi clase, llego en la mañana o en la tarde, estás ahí sentada esperándole, ves, llegan, y llegan, y llegan, y llegan, y luego ves que se suben todos al escenario, 3, 4 filas y te quedas así. ¿Y yo a dónde voy? Es algo muy hermoso y entonces eso es lo que no sé ni cómo describirte esa palabra, el cambio, el impacto como maestra. Nunca me lo han preguntado, es la primera vez que estoy en esto, que alguien me pregunte cómo te sientes o cómo sientes cómo es el impacto de todo lo que estás haciendo. Ahorita estoy aquí como que hasta contestándote, digo, no, es algo que es muy hermoso, que hasta no sé ni, como te repito, no sé ni qué responderte con esa palabra, porque al momento de estar en eso y estar en una cosa dices, no voy a salir adelante, no voy a hacer esto. Y ahorita estar aquí en Faro y haciendo lo que uno ama, como siempre lo he dicho, y ella lo puede comprobar, amas, quieres lo que haces. Te tropiezas, hay piedritas, te levantas, te meten, como dicen, te meten el pie, te meten otro, pero tú sigue adelante. ¿Por qué? Porque te gusta lo que haces, te gusta transmitir lo que es. Entonces, pues, aquí estamos. Eso. Y en ese sentido me lleva a otro de los cuestionamientos que, que yo me hacía cuando dejé el nido, ¿no? Y dije, bueno, vamos a probar en otros lugares. Y cómo me integro a una nueva comunidad. Y cómo me integro desde los procesos que me gusta hacer, ¿no? O sea, como desde el compartir talleres en mi caso, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la forma? ¿A ustedes les pasa? O sea, por ejemplo, incluso, vamos, ahora estoy a 40 minutos de acá, ¿no? O sea, yo estoy radicando en Puerto Morelos. Es totalmente distinta la comunidad de Puerto que la de Cancún. Y luego también podemos ir seccionando cada vez más y más y más, ¿no? Entonces,
cuando nos aceptaron con el plan de trabajo acá, pues sí, de pronto fue ¿qué hacemos? Y la respuesta fue lo que sabemos hacer. Exacto. Los talleres y a escuchar. Una escucha activa para saber hacia dónde va el taller, ¿no? Que eso es parte de nuestra metodología, ¿no? Siempre llegamos y decimos, aquí no hay verdades, vamos, esta es la técnica, ¿para qué queremos esta técnica? ¿No? A quienes estén interesados en esta técnica, ¿para qué la queremos? Y entonces empezamos a avanzar en el desarrollo, ¿no? de los talleres. Pero aún así sigue sin ser una receta, ¿no? Que al final afortunadamente no lo es, creo. Pero ustedes cómo hacen, ¿no? Hace ratito que decías, cuando ese parteaguas de darte cuenta que no era propiamente el fomento, sino la generación de comunidad, ¿no? Que esa capacidad de adaptarnos a las necesidades propias de cada proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo han abordado? ¿Cuál es la estrategia, ¿no? Porque incluso va desde la difusión, desde cómo hacemos que el taller sea atractivo, ¿no? O sea, como hay un montón de aristas ahí en ese cómo llegar a desarrollar, ¿no? Los planes de trabajo. Claro, yo bueno, desde la experiencia de que lo vi, confié tanto en el poder de las artes, de la experiencia artística, de las prácticas culturales y de la lectura como un vínculo precisamente para generar comunidad, que la verdad es que está, digamos, como ya hay una especie de machote, ¿no? Que es el que me gusta en principio encajar y que después va cambiando, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el picnic Mar de Lecturas en la Faro, pues no era nada más, era un poco tratar de mostrar que la lectura leemos de muchas formas, ¿no? Que nos expresamos de muchas formas y escribimos de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, un taller de bordado, porque yo lo que aspiraba es, bueno, vamos a entender que cuando bordas también estás escribiendo, ¿no? No me salió tanto como yo quería, pero bueno, ahí va, ¿no? Que si íbamos a hacer unos manteles donde íbamos a usar las manos y nos íbamos a ensuciar para también crear otra historia a partir de esas manchas en la tela, bueno, pues otra forma, ¿no? Yo como que siempre confiando en mi experiencia, la verdad, ¿no? Siempre es confiando en mi experiencia y haciendo la prueba. Aquí la verdad, ha sido mucho de prueba y error, ¿no? Creo en la ciencia, ¿no? Creo en la ciencia y creo también en que tengo esa hipótesis, pues digo que sí uso una especie de machote, de eso que me ha tocado porque lo he visto que funciona, ¿no? La cosa es que a veces no funciona para todos lados, ¿no? Porque precisamente, y ahí es donde te digo, uno va aprendiendo también, mira, no, aquí lo que más funcionó fue tal y tal, pero también es construyendo, provocando esos diálogos con la comunidad, ¿no? Escuchando a los funcionarios, a los vecinos, a los maestros, a las maestras, a los amigos, a las amigas. Es como decías tú, con esa escucha activa, ¿no? Y sí hay que probar, también yo creo que a veces no veo, o sea, tratar de no tener tantos prejuicios o pensar, no, eso es demasiado para este grupo, no se lo merecen, no, claro que se lo merecen y se merecen más, ¿no? Entonces, por eso creo que si traigo yo mi machote donde digo, yo confío en esto, he visto que funciona, vamos a ver cómo funciona aquí, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que en general funcionó muy bien, le fue bien al programa, claro, me di cuenta también que no todo lo que yo creo es, ¿no? Por eso te decía, bueno, yo decía, no, este taller va a ser lo máximo, voy a va a desbordar. Y no, ahí aparecían 2 o 3, dije, sí. Bueno, uno como agente cultural, cuando llegan 2 o 3, te sientes que ya triunfaste, ¿no? Claro, sí. Y después, bueno, otros que pensaba que no iban a funcionar también, pues resulta que funcionaron mejor, ¿no? Entonces, en mi caso, en general funcionó muy bien. Tengo muchos aprendizajes, desde luego, muchas cosas que se deben de mejorar, pero lo volvería a hacer, claro. Sin duda, ¿no? Buenísimo. ¿Y fuera de la Faro?
Fuera de la Faro me ha costado más trabajo porque los apoyos precisamente para temas, es que la gente piensa que no es muy difícil cambiar un chip con el tema de la lectura, ¿no? Entonces ha sido complicado echar a andar esos proyectos, pero pues ahí van, ¿no? Yo sobre todo donde fuera de Faro o fuera de estos espacios donde hay apoyos institucionales, me dedico a la divulgación histórica, como te decía, pensándola también como generar esas comunidades donde a partir del conocimiento del pasado, de acercamientos al pasado, de la historia de México en este caso, nos generamos preguntas sobre el presente, hacemos reflexiones de nuestro presente y que se crean creo, de estos espacios también donde platicamos, convivimos, compartimos café, compartimos pan dulce, lo que sea, a veces hasta un vinito, ¿no? Claro. Lo compartimos. Pero otra vez, esos encuentros hablar de historia es el mero pretexto para encontrarnos y conversar y pues también que echemos a andar el cheto, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Y hacer reflexiones sobre nuestro presente y yo me gusta tocar temas que me son importantes tocar, ¿no? Lo mismo cuando doy clases a nivel universitario con mis alumnos tenemos que hablar de discriminación, tenemos que hablar de racismo, tenemos que hablar de igualdad, tenemos que hablar de libertad, tenemos que hablar de democracia, en fin, una serie de conceptos y valores que son importantes para mí, ¿no? No desde el adoctrinamiento, sino desde el cuestionamiento, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Que es como trabajo fuera de proyectos institucionales. Claro, está buenísimo. Justo creo que es muy importante la estrategia, ¿no? De cómo empezamos a generar la posibilidad de encuentro con distintos pensamientos, ¿no? Dentro de dinámicas que aparentemente no tendrían nada que ver, ¿no? Entonces, no sé, de pronto en los talleres que dábamos con las personas privadas de su libertad, filtrábamos porque nos revisaban todo, ¿no? Entonces de pronto hacíamos como resúmenes o sacábamos ideas o sacábamos fotocopias y las metíamos en mi libretita ahí de notas y nos poníamos a leer a Angela Davis, ¿no? Y a Foucault y como fragmentos muy específicos para cuestionar, ¿no? Cuáles son esos mecanismos sistémicos relacionados a las cuestiones carcelarias, ¿no? El punitivismo, y de pronto las compañeras decían, pero ¿por qué estamos leyendo esto, no? Y al final todo iba como teniendo sentido, ¿no? Y entonces, tal cual como dices, no como una imposición, sino también para que se reconozcan y de otras personas que han estado en situaciones similares, que generaron un proceso de pensamiento para cuestionarse qué es lo que llevó a la existencia de las cárceles de entrada, ¿no? Uh-huh. Y entonces se empieza a fomentar el pensamiento crítico, se empieza a fomentar el salir de las estructuras con las cuales llegamos, ¿no? Y entonces es igual aquí en los talleres de salsa, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? ¿O por qué estamos? Pues porque me parece que nada más es como para sembrar ahí. Sí. Ahí te lo dejo. ¿No? Sí. Insisto, ¿no? No es como una cosa que uno tenga la razón, pero es una cosa que me resonó en el momento y se las comparto, ¿no? Y en los talleres de Teatro Foro también, ¿no? Que estuvimos leyendo a Rita Segato, que seguíamos con Foucault, con Freire, ¿no? Con Boal, y de pronto era como, sí, profe, pero ¿a qué hora? Calma, son 15 minutitos, ¿no? Y tratábamos como de escoger ciertos pasajes, ¿no? Esas son como las estrategias de filtración que les llamábamos. Somos provocadores. Claro, claro, ahorita claro. Elisa lo que nos contaba, lo que hace es provocar, ¿no? Uh-huh. Dice, a ver, tú estás ¿qué te parece que te levantas hoy temprano y vienes a bailar con nosotros? Estás provocando, ¿no? Estás empujando cosas, a retarte a ti mismo, a conocer otras cosas, a pensar otras cosas, a celebrar la diversidad y a celebrar los encuentros, ¿no? Claro, totalmente, uh-huh. Totalmente. Pues, ¿cuáles son los panoramas actuales que ven en estos procesos de la agencia cultural, ¿no? Los procesos culturales, los procesos artísticos, en particular de Quintana Roo? O si quieren, nos vamos todavía un poquito más particular, de esta triada, ¿no? Que es como
bueno, me gusta incluir Puerto Morelos, pero Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, ¿no? Que de pronto justo en Puerto nos pasa que es o vamos a playa o a Cancún, porque en Puerto, perdón, al final es un municipio más joven, ¿no? Y sigue ahí, estamos quienes hemos ahí hecho intentos por seguir generando procesos que tengan un impacto mayor, ¿no? Con formación de centros culturales independientes, tratando en el diálogo con las instancias de Puerto Morelos, pero bueno, sigue siendo más los procesos arraigados que están en Cancún y que están en Playa del Carmen, ¿no? Entonces, si sus actividades son más en esta zona, no sé, ¿cómo lo ven? ¿Cómo han visto que ha ido modificando, surgiendo? Pues como hemos visto modificando, surgiendo, pues yo veo que pues es más por la comunidad, que como dices, es como como una hilerita que va para acá y dicen esto y no, que hay clases de allí que no sabía y pues yo veo que es así como más viene surgiendo más personas, más van conociendo más dónde estás o no sé si fue la respuesta que te estoy dando. Entonces, yo veo que es eso lo que pasa en mi grupo. Entonces, como mi grupo pues es lunes a viernes de 2 horarios, entonces es prácticamente, pues estamos aquí todos los días y pues la gente viene, pregunta y esto y pues yo veo que es eso el que la gente es el que viene, la comunidad es lo que le gusta o es lo que quiere probar o no sé si es la respuesta que te estoy dando. Y además de tus actividades, ¿tú notas que la comunidad también está más activa en ese sentido, buscando qué hacer, buscando un taller, buscando cantar, pintar, dando un poco más de visión a los oficios? O sea, ¿tú crees que a raíz de este lugar, que es donde nos conocimos, ¿no? Hay más movimiento, hay más necesidad, o sigue siendo como todavía, porque también es una batalla a tiempo largo, ¿no? Pues sinceramente sí, porque hay muchas personas que llegan, preguntan, oye, ¿y hay más talleres? ¿O qué hay más talleres? ¿O qué hicieron acá? ¿O qué no sé qué? Entonces, yo siempre lo que he dicho a varios de agentes culturales que luego me preguntan, me dicen, mira, ¿sabes qué? Estoy en tal horario, vengan, traigan sus flyers déselo, porque pues luego como ellos agarran, se termina, se van, entonces ya no regresan a Faro todo el día. Entonces, eso es lo que siempre he dicho, pero el primer año como personas, dos de los agentes que fueron que directamente en el grupo a dar todo. Entonces, es lo que siempre he dicho, ¿por qué no se incluyen ahí? Bueno, pues como quizás porque llego temprano y luego tarde ya casi nadie está, pero yo les dejo, dicho tal hora, tal estoy, porque luego las personas oye, ¿y hay para niños? ¿Y hay para esto? O es que mi hijo quiere esto, o es que a mí me interesa. De hecho, en mi grupo hay varias de las chicas que supieron por otras personas y digo, pueden venir, pregunten. Es que yo no sé darles toda la información porque yo soy yo acá. Entonces, si yo te digo, ella, sinceramente, pues yo no te puedo decir que lo que hace, ni lo que haces tú. Entonces, tienen que ir y ustedes empezar a decir, luego me dice, hay computación, hay inglés, hay esto. Es que yo no sé. Luego, en las tardes estoy aquí, llegan y me preguntan, vine por información. Digo, yo no doy informe. En verdad, a veces estoy en la clase, ay, es que la hablan allá, me bajo y salgo, es que vengo por información, ¿qué talleres hay? Entonces, son esas cosas que con los flyers, con los números de teléfono, y siempre se los he dicho, ahí está mi número, me mandan un flyer, yo lo mando a mi grupo, tengo un grupo casi de 120 personas ahorita en las clases que tengo, entonces, pues, eso es lo que te puedo contestar. Buenísimo. Bueno, yo estoy convencida de que esto solamente funciona si participamos todos, ¿no? O sea, y me refiero a todos si es gobierno federal, gobierno estatal, municipal, ¿no?
la comunidad, ¿no? La sociedad civil, la llamada sociedad civil, la iniciativa privada, o sea, todos tenemos que involucrarnos para que funcione, ¿no? No es trabajo ni nada más de la gente cultural que está pepenando a veces esos apoyos para poder llevar a cabo sus proyectos. Entonces, en mi caso, estoy trabajando solamente en Cancún. Me parece, bueno, vía en línea, pues puede uno trabajar con todo el mundo, pero bueno, sí me parece que por lo menos en el municipio de Benito Juárez están pasando cosas muy interesantes, ¿no? Tan solo la creación de Faro y esta vocación que tiene ya me parece que es súper valiosa, ¿no? O sea, lo primero es que tenemos que hablar de acceso a la cultura, ¿no? Y ese acceso es construir estos espacios donde se provoquen todas estas acciones, ¿no? Otra vez, no es porque no hubiera nada, pero sí se necesita, sí se requiere ese espacio con esos apoyos, y estos apoyos de Fora pues son súper valiosos porque no solamente son de beneficio para la comunidad o las comunidades, también contribuyen a que, en este caso la comunidad de agentes culturales podamos seguir desarrollando otros proyectos, ¿no? O sea, aquí es un ganar-ganar para todos, ¿no? Y en la medida en que colaboramos y participamos todos y hacemos responsables y exigimos a nuestras autoridades que inviertan en lo que generalmente no se invierte, que es en educación y cultura, pues tenemos que seguir exigiéndolo y bueno, y hay muchas maneras ya de demostrar que esto va más allá de formar actores, formar bailarines, ¿no? O sea, va mucho más allá. Entonces, bueno, en mi camino pues va por ahí, ¿no? Tratar en principio en el municipio, pero desde luego que siempre exigiendo que todos participemos, ¿no? Me gusta que en mis proyectos involucrar a la iniciativa privada. Se tienen que involucrar, no desde la filantropía, no desde la caridad, sino desde la convicción de que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Sí, claro, totalmente. O sea, es como... es que yo creo que la cosa más compleja es que se den cuenta que todos estos procesos funcionan, ¿no? Pero lo complicado es que como no son resultados inmediatos, que todo lleva tiempo, de pronto como que justo el rezago en el presupuesto educativo y cultural, pues tiene que ver con eso, ¿no? Porque también hacia afuera es mucho más fácil crear la ilusión de que teniendo 30 patrullas más, 10,000 elementos más, ya diste seguridad. Uh-huh. Y sigue siendo una ilusión, porque en realidad no estamos trabajando desde base, pues, ¿no? Desde es como el síntoma nada más, no la enfermedad, ¿no? Y entonces todos estos procesos llevan un montón de tiempo, ¿no? Y de verdad que si se dieran cuenta que funciona, que de verdad, y mira que también tengo ahí mis dos versiones, ¿no? Mis asegúnes entre las actividades culturales y artísticas que por sí mismas de pronto pueden quedar solamente en el hecho vanidoso, pero que también está esa otra parte en donde construye, ¿no? No, pero tampoco podemos, o sea, que no nos haga sentir mal esa vanidad. No, para nada. Absolutamente, o sea, necesitamos del arte, necesitamos de la belleza. Y yo, o sea, sí agradezco, ¿no? que exista eso y que existan esos actos de vanidad, porque todos lo necesitamos, ¿no? Entonces sí es bien importante que también exista eso, que se apoye esa parte y que se trabaje también sobre esa parte y que llevemos a los públicos, a todos los públicos. Es decir, no todo lo que hacemos es para que todo tenga el mejor de los resultados, ¿no? Y claro, todo sea para el impacto social. No, tampoco. O sea, también, por eso decía yo desde el principio, o sea, el goce estético por sí solo trae muchas cosas, ¿no? Y también se vale. Claro, totalmente, y todos lo hacemos, ¿no? Ajá. Que es un poco lo que decía hace rato, como, ¿para qué hago esto? Bueno, esta es mi necesidad, mi vanidad, y a mí vayan a ver a la escena ahora, ¿no? Con este proceso. El problema es cuando me parece que de forma naif creemos que el arte por el arte va a modificar cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se queda como el hecho vanidoso y está increíble que pase y que suceda como una forma de expresión que todos necesitamos realizar, ¿no? Pero de ahí a que solo por ese acto
se va a modificar, pues no, tenemos que aventarnos procesos más largos, ¿no? Claro. O sea, de pronto, lo siento compañeros teatreros, pero muy poca gente de verdad ha cambiado por ver una obra de teatro, ¿no? Que es como... Y quien lo ha hecho tiene ya un proceso de vida que le ha permitido un privilegio, ¿no? De estar en contacto con las experiencias estéticas y artísticas, que ha hecho que su ser sea más sensible para ciertas cosas. Y entonces, evidentemente, cuando ve una cosa dice, qué maravilloso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llegamos a lugares donde, porque eso también se entrena, ¿no? La sensibilidad también se entrena, Claro, sí. el ojo también se entrena. Ujú. Y entonces cuando estamos y que insisto, tiene que ver incluso con esto que decíamos de los procesos comunitarios, ¿no? Yo trabajaba en una compañía que trabajamos con Teatro Foro, y entonces nos llevaron a una comunidad en el Estado de México, y nos presentamos, y pues era una puesta en escena completamente chilanga, ajena a su realidad, en un proceso de montaje en el cual implica la participación del público, y que el público no participaba porque pues, no le movía nada, solo le parecía algo interesante, chistoso, estaba padre, pero de ahí que pasaba, ¿no? Y entonces, y esto de los puntos de quiebre, ¿no? Claro, eso no es teatro comunitario, llevé mi teatro a una comunidad, ¿no? Ajá. Sí, disfrútenme. Ajá, y entonces, gócenme. claro, ahí el acto vanidoso queda como de ladito, porque pues sí, lo disfrutaban y todo, pero en realidad lo que buscábamos con esa metodología pues era impactar de otra manera, ¿no? Y entonces lo primero que sucedió fue, pues es que no la entendieron, pues no la iban a entender porque no estamos ni cerca de conocer cuál es su realidad, ¿no? Sí, no es que seas el artista incomprendido. Claro, También que, eres que no comprendiste, comprende. exactamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo le vamos dando la vuelta a eso, ¿no? Y entonces es ahí donde digo, el acto vanidoso y de ego, que obviamente por algo estamos en el caso de los actores, ¿no? Por algo estamos arriba de la escena, para que me miren, para que me escuchen, y los que escribimos, y los que escriben, y los que pintan. El fin es que se conozca lo que se hace, ¿no? Y que se mire y que se vea, y sigue siendo un acto hermoso y un acto necesario, y que me parece que entre más personas lo repliquen, pues justo vamos generando esa posibilidad de entrenarnos desde lo sensible, desde lo estético, ¿no? Y entonces a eso me refiero con que son procesos más largos, y que de pronto si nos quedamos solo en la burbuja de que el arte por el arte ya va a resolver conflictos, creo que también ahí frena un poquito, ¿no? Sí, como el escritor que dice, yo escribo para mí, ¿no? Exacto. O sea, no. Exacto, sí. Eso sí, para que veas. Exacto, es como, bueno, es la terapia, pues, ¿no? Sí. Sí. Pero en ese sentido siento que es parte de que de pronto a nivel de presupuesto no se sigue considerando como una cosa primordial y de primera necesidad. Sí, es que ¿no? a los primeros que hay que sensibilizar es a los funcionarios, con perdón de los funcionarios, y yo he sido funcionario. O sea, sí lo son porque no se encuentra si con la iniciativa privada ¿dónde está lo monetizable, no? A ver, ahora sí que yo ¿dónde gano? Claro, sí. Y entonces a convencer de que, a ver, así como inviertes para darles clases de yoga, también invierte para que hagamos un club de lectura, ¿no? Pero ahí es sumamente complicado, ¿no? Entonces tenemos que cambiar chips, paradigmas, ¿no? Para mostrar cada vez más el impacto, para que se vea que lo valioso del trabajo que nos ocupa, el tema que nos ocupa hoy, que son los agentes comunitarios, que es un trabajo valioso. No es un trabajo para que se hace gratis, o sea, olvidemos eso también, me parece muy importante, ¿no? Para el público en general, ¿no? Que seas maestra, dice, pues es que, a ver, es mi trabajo también, yo vivo de esto. Exacto. Y no me da vergüenza decirte que cuesta, ¿no? Pues el trabajo nos dignifica a todos también, ¿no? Claro. Sí, eso debería ser una de las características, ¿no? Además de que el trabajo te dignifica. Claro. ¿no? Y de pronto lo dejamos de lado. A mí me da una vergüenza mandar presupuestos. Digo, además de la cosa del síndrome del impostor y lo que quieras, ¿no? Bueno, pues ahí dame $2. ¿no? Pero si se te hace caro, lo platicamos. Sí. ¿Por qué si es mi trabajo, no? O sea, justo calcular cuántas horas le dedicas, porque no es solamente
en el caso de dar talleres, ¿no? O de tenemos el círculo de lectura a tal hora, ¿no? O sea, no es solamente esa hora, hay un montón de trabajo detrás, ¿no? Y también creo que es parte de romper estos paradigmas, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? También como artistas, como creadores, como promotores, es tu trabajo y es un producto, ¿no? Y por muy artístico que sea, es un producto y hay que aprender a venderlo. Y yo después de tantos años de estar en esto, recién es que, de hace como 2 años para acá, empecé a darle más peso a eso también, ¿no? A entender, digo, ya lo había entendido desde antes, pero no había como encontrado las herramientas de cómo este producto es un producto vendible y que es un producto que es trabajo y que tiene que ser cobrado y que tiene que valorarse, pero pues tiene que empezar con romper esos paradigmas, primero quien hace esos productos, ¿no? Claro, porque ¿qué precio le puedes poner, Miss, a esa sensibilidad que tienes para escuchar? O sea, ¿qué precio le pones a eso, no? O sea, eso no tiene un precio, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos también que trabajar. Y la otra parte que también creo importante, no solamente a los agentes culturales, sino creo que todos podemos dedicar también un poco de nuestro tiempo para el bien común, ¿no? O sea, a veces llevar a cabo pequeñas acciones, dedicar un poco de nuestro tiempo para servir a la comunidad o a una comunidad de alguna manera, creo que también eso es importante, ¿no? O sea, la generosidad, el desprendimiento, la solidaridad, la empatía, o sea, sí los necesitamos también, ¿no? Y creo que eso se ve mucho entre esta comunidad de agentes culturales, ¿no? Pero tenemos que también sacarlo, ¿no? También Claro, que claro. se vaya de aquí, porque o sea, podemos estar mucho tiempo ahí neceando, pero bueno, hay que trabajar en esa sensibilización también en otros públicos, ¿no? En otras comunidades. Claro. Pues para ir cerrando, si quieren alguna conclusión, algún libro que recomienden, algún algo. Bueno, yo agradecer, reconocer al equipo Faro, para empezar, porque sí lo veo, te digo, he estado de los dos lados del río y bueno, también ese otro lado también es duro, también tiene su parte, Duro, sí. sobre todo cuando tienes que ir a pelear presupuestos, ¿no? Y ver con tu cara, decir, a ver, ¿qué parte no se está entendiendo? Claro, claro, ¿Qué claro, parte? claro. ¿Por qué? Si te estoy mostrando. Y bueno, esa parte es muy difícil. El cómo se deja el pellejo, ¿no? En estas cosas. Entonces yo sí quiero hacer un reconocimiento al equipo Faro. Reconocer a la comunidad o a las comunidades que de Faro, ¿no? Eso incluye a la maestra, por ejemplo, a la gente que asiste, que es partícipe de los talleres, a todos los agentes. Reconocer también que están construyendo o que estamos construyendo una gran comunidad que no se queda aquí, ¿no? Sino que se va haciendo grande, pero tenemos que empezar, ¿no? Es la piedrita en el agua, ¿no? Así es. Que va expandiendo ese círculo y que nos tenemos que hacer escuchar, ¿no? Hay que alzar más la voz para que esto no se quede que bueno, por ejemplo, que hay Faro Chetumal, pero quiero el Faro en Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, ¿no? Claro. Otro espacio que se necesita. Es todo, muchas gracias. Buenísimo. Gracias a ti. Pues para ir cerrando, pues lo único que podemos decir es como dijo Angélica, agradecer al equipo Faro de todo esto. Pues yo en lo personal, pues yo ya he estado aquí desde cuando llego, pero pues llego para reforzar más de lo que estoy haciendo. Entonces, porque cuando yo estaba, no había baños, no había techo, no había nada, estaba todo monte. Entonces, ahorita pues la gente es más segura de lo que está. Entonces, es una seguridad que tienen. Llueve, estamos ahí. ¿Quieren al baño? Vamos. O si no, cuando estábamos así, casita. Claro. Entonces, es agradecer. Pues yo en lo personal, pues aquí estamos y seguimos y agradecer a toda la gente. Ahí viene gente de otros lados para talleres, porque esta vez me tocó ver que venían otros del otro lado, donde más para allá. Entonces es lo que impacta, porque luego dice, es que no sabíamos si existe Faro. Entonces luego les dice, no, sí, que no sé qué. Hay mucha gente que yo vi que venían del otro lado cuando yo salía en las noches y me decía, no, es que yo vengo desde acá, estoy esperando el camión porque vengo y tomo este taller, está excelente y que no sé qué. Entonces, pues,
agradecer todo eso y a toda la gente de alrededores, de vías, y es todo lo que puedo decir. Buenísimo, pues muchas gracias. Yo cerraría diciendo que, bueno, ser agente cultural comunitario no depende de la etiqueta de ninguna institución, Wow, sino de las eso. acciones, ¿no? Entonces, cuando vean que de pronto hay una convocatoria para agentes culturales, vayan, aunque no estén recibiendo ningún apoyo de algún programa. La idea es que esta red cultural, de agentes culturales, perdón, crezca, que también es importante decirlo, agradecer a la Faro, pero también aclarar que la red de Faro, la red de agentes no depende de la Faro, ¿no? Son redes distintas, la red de Faro y la red de agentes. Entonces, es importante que, bueno, si alguien está desarrollando actividades y le interesa, pues escríbanos, ahí ahorita les vamos a decir dónde, para que se vayan sumando a esta red y que cada vez empecemos a generar otros proyectos que de verdad sean tejidos que se vayan extendiendo, que no se queden solo en Cancún, en Playa y en Chetumal, que son como ahora las 3 partes donde tiene agencia la Faro, sino que se vayan agregando más y más municipios y después más estados y bueno, ya el ideal de siempre, ¿no? Seguir sumando y sumando y sumando y pensar en que todo es posible gracias a el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo comunitario, el trabajo en el cual se ha creado también una red de soporte en donde distintos agentes, ¿no? Nos han podido colaborar, les hemos podido colaborar y cada vez estamos, creo, un poquito más en contacto, que a veces eso es difícil, ¿no? Entonces, ese también es el ideal, que nos conozcamos más, que sepamos qué están haciendo, para que si en algún momento alguien necesita de una actividad que yo no hago, pero que sí sé quiénes pueden hacerlo, pues Bueno. pasar el contacto, pasar la información, generar más mesas de diálogo, generar, bueno, hay un montón de cosas que queremos hacer, pero bueno. Ya las haremos. Ya las estamos, exacto, ya empezamos, que eso es lo más complejo a veces. Ujú. Así que, pues agradecerles por el tiempo, por sus experiencias, por su trabajo. La verdad que me voy bastante contento. Estos episodios los van a poder escuchar en Spotify y en YouTube y en las redes de Faro Quintana Roo. Entonces, ahí pueden dejar sus comentarios si quieren proponer alguna idea, ¿no? Algunas cosas que tengan también ahí en la cabeza, pues también vemos de qué manera podemos colaborar, ¿no? Esto es totalmente autogestivo, es totalmente independiente, así que como tal no hay un líder, así que quien quiera tomar la palabra y proponer cosas, vemos de qué manera se pueden ir tejiendo estas redes, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a todo el Gracias. equipo de la Faro Gracias. y nos vemos pronto.